Hola, hoy en Cuéntame una historia te hablaré sobre la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh, por Dios! ¿Una Segunda Guerra Mundial? ¿Pero si se creó la Sociedad de Naciones para evitar todo esto? ¡Oh, por Dios! Muy bien, entonces comencemos. La Segunda Guerra Mundial es el conflicto armado entre el Eje y los aliados y se enmarca entre 1939 y 1945. Pero para entender todo esto, remontémonos a sus antecedentes. Como primer antecedente tenemos la violación del Tratado de Versalles. Recordemos que el Tratado de Versalles es el que pone fin a la Primera Guerra Mundial y que da como gran perdedora a Alemania. Hitler asume el poder en 1933 y con esto empieza a transgredir todo este tratado. Retira a Alemania de la Sociedad de Naciones, se negó a pagar indemnizaciones de la guerra, reactivó la fabricación de armas y inició la reunificación de la Gran Alemania. El segundo antecedente es el crack del 29. Recordemos que en la crisis del 29, de 1929, fue el primer problema económico que vivió el capitalismo y que impidió a Estados Unidos seguir entregando dinero a otras potencias para poder ayudarlas económicamente. Por tercer antecedente tenemos los sistemas totalitarios. Recordemos que un sistema totalitario, sus principales características son la subordinación absoluta, la ideología oficial como única, la violación de los derechos humanos, el control policial y el dominio y control de toda la vida de las personas. Muy bien, pero ¿y quiénes participaron? Recién nombré dos potencias. Tenemos entonces por un lado al Eje, que la compone Alemania, Italia y Japón, y por otro lado están los aliados, en la cual se integra URSS, Gran Bretaña, Francia y luego Estados Unidos. Entre los acontecimientos más importantes de esta Segunda Guerra Mundial tenemos la invasión a Polonia, que ocurrió en 1939 por parte de los alemanes, una agresión que motivó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. Otro hecho fue el bombardeo de Londres. Se llamó Operación León Marino. Hitler con ella quiso hacer daño a la población civil mediante ataques aéreos. La batalla de Alamein es la batalla más importante de las que sucedieron en el norte de África. Después de meses de lucha, las tropas del Eje se detuvieron y no pudieron tomar Egipto. El bombardeo a Pearl Harbor, un hecho muy importante de la guerra, pues significó la entrada de Estados Unidos a esta, la cual hasta ese momento se había mantenido, entre comillas, al margen, solamente suministraba elementos, armamentos a Gran Bretaña. Fue un ataque sorpresa de la aviación japonesa a la base naval de Estados Unidos. La batalla de Stalingrado, para muchos historiadores, fue la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, ya que con esto se comenzó a fraguar la derrota de Hitler. Durante 6 meses, llegaron a morir 2 millones de personas por parte de ambos bandos. La dura climatología y la resistencia de los soviéticos terminó con el ejército alemán rindiéndose. Le cuento un chisme. Entre nos, Hitler era bastante estudioso, le gustaba mucho la historia, pero la verdad es que algo le faltó: estudiar lo que pasó con un amigo de él, con Napoleón. Bueno, están años desfasados, pero amigos al fin y al cabo. Y por lo tanto no estudió bien lo que pasó con el invierno ruso. Otro hecho importante fue el desembarco de Normandía, el mítico Día D. En él las tropas norteamericanas desembarcaron en las costas de Normandía y es considerada una de las grandes victorias de los aliados y el comienzo del fin del régimen nazi. La batalla de Iwo Jima, una de las batallas más importantes del Pacífico, donde Estados Unidos luchó contra el ejército japonés. Ok, ya, me rindo. Estas son muchas batallas para mí. Bueno, el fin de la Segunda Guerra Mundial está marcado con el suicidio de Hitler el 30 de abril de 1945 y la firma del armisticio por parte del mariscal Keitel, que quedó a cargo luego de que Hitler se suicidara. Y él firmó la rendición en Berlín. Luego de esto, la guerra siguió entre Estados Unidos y Japón. Sin embargo, Estados Unidos, el 6 y el 9 de agosto,
lanza 2 bombas nucleares sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito. Por lo tanto, el 2 de septiembre de 1945 se denomina como el fin de la Segunda Guerra Mundial. No bastante con esto, también tenemos problemas sobre el Holocausto judío. O sea, en la Segunda Guerra Mundial murieron millones de personas. Entendamos como Holocausto a la masacre y la persecución del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello, los nazis crearon campos de concentración y de trabajo forzado. Entre las víctimas de este holocausto también tenemos a polacos, comunistas, homosexuales, gitanos, discapacitados, prisioneros de guerra y políticos de izquierda. Entre las características más importantes de este holocausto es que murieron aproximadamente 11 millones de personas. Sus dirigentes fueron Adolfo Hitler, y principalmente esto se da por una discriminación. Las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial, en cuanto a la demográfica, tenemos que 55 millones de personas aproximadamente murieron. Hubo un desplazamiento de la población. En cuanto a lo económico, tenemos ruina y devastación. Y en lo político, hay una descolonización, se acelera este proceso, una división de Europa, una organización de Naciones Unidas, se crea, que funciona hasta el día de hoy, la propagación de la paz, y por último, surgen 2 grandes potencias, Estados Unidos y la URSS. Pero ellos, no contentos con esto, van a seguir peleando. Pero esto es materia de otra actividad. Nos vemos en la próxima. Bye.